Bueno, no me acuerdo bien dónde habíamos quedado. Vamos a retomar para ponernos en tema. Bien. Estamos en página 275. ¿La ven? A doña Clotilde. Bien. Con la fuerza canalizada en nuestro proyecto, logramos un amplio triunfo en las urnas el 23 de octubre del 2011. Fui reelecta con el 54,11% de los votos, casi 37 puntos por encima del candidato del Frente Amplio Progresista Ernest Mina, quien quedó en segundo lugar con el 16,81%. Me convertí así en la primera mujer presidenta reelecta en América y la segunda más votada en Argentina, después de Perón. El día de la Asunción, el 10 de diciembre, fue para mí una jornada de sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía la alegría de asumir un nuevo mandato con un vasto apoyo popular y con una Plaza de Mayo desbordada, pero por otro, me habitaba la profunda tristeza de no estar acompañada por Néstor. Él me había colocado la banda presidencial 4 años atrás. Esta vez decidí que fuera Florencia la que lo hiciera. Ingresé al recinto en un ambiente enardecido de emoción, con los cánticos que bajaban desde los palcos, pancartas de las agrupaciones, aplausos. En los balcones más altos había militantes, miembros de organizaciones sociales, funcionarios, sindicalistas. Voy a correr el pelo por ahí, el micrófono. Al lado del estrado me acompañaba mi hermana Giselle y mi madre Ofelia. Me acuerdo de la presencia del entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que murió a los pocos meses en abril del 2012, quien compartía el palco con Estela de Carlotto y Eve de Bonafini, las presidentas de Abuela y Plaza de Mayo. Estaban también presentes la presidenta brasileña Dilma Rousseff y los presidentes Evo Morales, José Pepe Mujica y el paraguayo Fernando Lugo y el chileno Sebastián Piñera. Hugo Chávez no pudo viajar. Venezuela había sufrido una serie de tormentas que habían provocado inundaciones, destrucción de caminos y viviendas, pero de todas formas me mandó una carta muy emotiva. 2 puntos abro comillas. Hace 4 años recibiste el bastón de mando de las manos de Néstor. Este 10 de diciembre del 2011 los recibes de las manos del pueblo al que ambos consagraron sus vidas, del pueblo en el que Néstor vive y vivirá por siempre. Él sigue entre nosotros y nosotras y está acompañándote, mujer valiente, presidenta coraje, como el mismo Néstor te definiera a cabalidad. Escribió. Antes de ingresar al recinto, Amado Boudou juró como vicepresidente. Alberto Fernández siempre me criticó mucho por haber elegido a Amado como vicepresidente. Cada vez que todavía me lo recuerda le digo, vos y Néstor me pusieron a cobos, así que cállate la boca. Boudou nunca votó ni hizo nada en contra de nuestro gobierno. Hasta el día de hoy lo discuto con Alberto. A decir verdad, Boudou era una persona que manejaba los fundamentos de la economía, y no solo por tener un título universitario. Conocía y entendía la economía real. En Argentina no es poca cosa. Incluso creo que una parte del 54% de los votos fue por la imagen que dimos de ser una cosa diferente. Era una persona que venía de otro palo, del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, CEMA, de donde provenía también nada más ni nada menos que Carlos Rodríguez. El CEMA es la expresión más liberal de la economía en la Argentina. Qué paradoja. Yo, que muchas veces fui tildada como izquierdista, fui quien llevó de candidato a vicepresidente a un integrante del think tank del liberalismo. Durante los siguientes 4 años, los medios de comunicación se dedicaron a destruir a Boudou. Le cobraron con creces la recuperación de YPF. Le cobraron con creces la recuperación de las AFJP porque, como conté anteriormente, fue él quien me dio la idea. Debo decir que Florencia, mi hija, también influyó en mi decisión de elegir a Boudou. No voy a olvidar nunca
Ella me había acompañado en enero del 2011 a mi primer viaje al exterior después de lo de Néstor. Fue un viaje que hicimos a Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes. Recuerdo que, de ese viaje, la prensa dijo que me había alojado en el lugar más caro del mundo, lo cual era tan cierto como que el gobierno de Abu Dhabi era el que me había pagado la estadía. El hotel en el que nos alojamos había sido construido por Emir de Abu Dhabi en honor a su padre que había fallecido, y era increíble. El baño de la habitación era del tamaño de un living y me contaron que en la suite de los Reyes del Golfo, un piso arriba de donde yo estaba, tenían los herrajes del baño recubiertos en oro. Ese lugar no tenía escala humana. El techo era altísimo y tenía arañas de luz gigantes doradas. El comedor tenía una mesa interminable para más de 80 personas. Es cierto, me alojé en el hotel más caro de Abu Dhabi, pero invitada y pagada por el gobierno de ese país. ¿Cuál era el problema con eso? Que nunca dijeron la verdad y le hicieron creer a los argentinos que eran ellos quienes lo habían pagado. Fake news al palo. Durante ese viaje conversé mucho con Florencia. Recuerdo que cuando estábamos en el avión rumbo a Medio Oriente le pregunté: en caso de tener la posibilidad de ser reelecta, ¿a quién te parece que tendría que elegir como candidato a vicepresidente? En ese momento no me respondió nada, pero cuando ya habían pasado varios días de aquella pregunta e íbamos juntas en el auto que nos trasladaba en Qatar, las dos calladas mirando por la ventanilla, de pronto, sin mirarme, dijo: Amado Boudou. ¿Qué pasa con Boudou?, le pregunté. Tu candidato a vicepresidente tiene que ser Amado Boudou, me respondió. Me impresionó el momento, la forma y la seguridad con la que me lo dijo. Lo cierto es que esa opción estaba dentro de mis posibilidades y era parte de lo que venía pensando. Estaba segura de que iba a ser un buen vicepresidente, que iba a ayudar. Él era el ministro de Economía de nuestro gobierno y cerró en el año 2010 nuestro segundo canje de deuda, logrando así que casi el 93% de los acreedores defaulteados ingresaran a la reestructuración. Además, había manejado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, nada más ni nada menos, durante toda la gestión de Sergio Massa como director general de ese organismo. Sergio, de hecho, había firmado una resolución en la que delegaba su firma a Boudou. Nadie hace ese tipo de cosas si no confía plenamente en otra persona. En mi caso particular jamás hubiera delegado mi firma a nadie. Soy desconfiada. Es más, hasta cuando Néstor me traía papeles siempre leía todo antes de firmar. Nunca firmé nada que no hubiera leído. Tan cuidadosa soy que, de todas las causas judiciales que me han inventado, ninguna es por firmar un decreto. Es curioso, ¿no? ¿Cuántos decretos debo haber firmado como presidenta? Por año los presidentes firman un promedio de más de 1000 decretos, de modo que estimo que en 8 años habré firmado unos 10.000 o un poco más. Y digo yo, ahora que dicen que nos robamos un PBI, ¿cómo puede ser entonces que de los 10.000 decretos que firmé, aproximadamente no hay uno solo en el cual pueda iniciarse una acción legal? Ni uno. En la causa sobre la obra pública dicen que mi responsabilidad está en haber elegido determinados funcionarios y no haberlos vigilado. Un verdadero disparate jurídico. Eso no existe en términos penales, porque la responsabilidad de elegir y no de vigilar es materia de derecho civil, ni siquiera de derecho administrativo y mucho menos penal. No hay responsabilidad penal de esa naturaleza. En cuanto a Boudou, creo que empezó un bombardeo terrible contra él por haber iniciado la recuperación de las AFJP. Cuando fue denunciado y acusado de comprar la firma Chicone Calcográfica, fue un golpe muy fuerte para nuestro gobierno. Por eso no dudé ni un instante en mandar un proyecto de ley al Congreso pidiendo la expropiación de esa imprenta que era vital para el Estado y su soberanía en la impresión de nuestra moneda. Allí se imprimían los billetes. El proyecto de expropiación fue aprobado por amplia mayoría y no solo contó con el voto de la bancada del Frente para la Victoria, sino también con el de otras bancadas opositoras, como la de Fernando Pino Solanas, la de los cordobeses del Frente Cívico de Luis Juez y el trío de diputados peronistas de Felipe Solá. La visita de mi colección. Chao.
De cualquier manera, no recuerdo en la historia argentina ningún juicio oral por la firma de un formulario 08, es decir, por la transferencia de un auto, como al que fue sometido Amado Boudou, un tema por el que además fue absuelto. ¿Un juicio a un vicepresidente por un 08? ¿Por la transferencia de un auto muchísimo antes de ser vicepresidente? Después de los megacanjes, del estado de sitio y 30 muertos en Plaza de Mayo. Por favor, ¿qué país? Considero que todo eso fue una brutal represalia por lo de las AFJP. No tengo ninguna duda. Después de la jura de Boudou en el recinto, me tocaba a mí volver a jurar como presidenta. Esta vez me corrí del libreto. Juré ejercer con lealtad y patriotismo el cargo de la presidencia de la nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependiera la Constitución argentina, y si así no lo hiciera, que Dios, la patria y Néstor me lo demanden. Frente a la Asamblea Legislativa, frente a los miembros de la Corte Suprema, los funcionarios y todos y todas los que agotaban la capacidad de palcos, decidí dejar en claro cómo me sentía desde el principio de mi discurso de asunción. Pese a la alegría y a la contundencia del voto popular, para mí faltaba algo. Faltaba alguien, dije. Hacía 8 años y 5 meses que en ese mismo lugar, conmigo sentada frente a él, Néstor había dicho que pertenecía a una generación diezmada, que 30 años atrás de aquel 25 de mayo, había estado junto a decenas de miles de compañeros y compañeras en esa misma Plaza de Mayo, celebrando la llegada de otro gobierno popular, luego de 18 años de proscripciones al peronismo. Esa mañana había leído en el diario la historia de una joven perteneciente a aquella generación de la que había hablado Néstor, una estudiante de la Facultad de Astronomía de la Universidad de La Plata, que había sido desaparecida el 25 de septiembre de 1976. Quedé tan impactada por su historia que hablé de ella en el discurso. 5 días atrás, el 5 de diciembre, el decano de la facultad se había presentado ante la Unión Astronómica Mundial, la organización encargada de identificar con nombres a las estrellas, y había logrado que llamaran a un asteroide Ana Teresa Diego. Como dije frente a la asamblea, me había conmovido ver la fotografía congelada de la joven, a sus pocos más de 20 años, y saber que ahora un asteroide tenía su nombre. La imagen me recordó a la foto de Dilma, muy jovencita, cuando fue encarcelada. Al momento de dar el discurso, Dilma ocupaba el sillón presidencial de uno de los países más importantes del mundo. Qué cosa, ¿no? Esa joven estudiante de astronomía también podría haber estado sentada en el mismo lugar que estaba yo. Cuando asumí, en 2017, expresé que me gustaría que para 2011 los juicios por lesa humanidad, que habían demorado durante 30 años, pudieran concluirse. En mi segunda asunción reiteré que soñaba con concluir ese proceso y pedí a la justicia que el presidente que asumiera el 10 de diciembre de 2015 no tuviera que pronunciar esa frase y que finalmente hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia. Lejos estaba de imaginar que el presidente que asumiera en el 2015 iba a ser Mauricio Macri y que de sus primeras medidas sería nombrar 2 miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, violentando abiertamente el procedimiento constitucional. La verdad es que empezó muy mal y se empeoró aún más, cuando la política de memoria, verdad y justicia sufrió un duro golpe con la acordada de la nueva Corte aplicando el beneficio de 2 por 1 en las causas de lesa humanidad. Sin embargo, la reacción popular no se hizo esperar y una gigantesca y espontánea movilización el 10 de mayo del 2017 dio por tierra con el intento. El Congreso sancionó una nueva ley y la Corte rectificó aquella acordada. Me di cuenta que la sociedad había hecho suya la política de memoria, verdad y justicia. Vaya un pollo por tantas gallinas. Creí que era necesario también recordar en mi discurso cómo era la Argentina que le había tocado recibir a Néstor el 25 de mayo del 2003, con solo el 22% de los votos. La desocupación alcanzaba el 25%. Las reservas del Banco Central eran apenas 11.000 millones de dólares. Más del 150% de nuestro PBI estaba comprometido en deuda que había sido defaulteada. El 54% de la población se encontraba sumida en la pobreza y más del 25% en la indigencia.
La desindustrialización era fenomenal. Recordé que en aquel momento los obreros de la Unión Obrera Metalúrgica habían marchado junto a los empresarios reclamando la industrialización del país. Aquella tragedia del 2003 había sido superada y al momento de asumir mi segundo mandato en el 2011 teníamos un país mucho más virtuoso. Habíamos tenido el periodo de crecimiento más largo de nuestros 200 años de historia y generado millones de puestos de trabajo en 8 años, con el mejor salario mínimo vital y móvil de toda la región, con el índice de cobertura previsional más alto para nuestros viejos, con el 96% de los argentinos y argentinas en condiciones de jubilarse, con la asignación universal por hijo, el programa de inclusión social más importante a nivel global que representaba un 1,2% de nuestro PBI. Las reservas del Banco Central eran en ese momento de 46.368 millones de dólares y durante mi mandato habíamos soportado 5 corridas cambiarias, la última durante la campaña para mi reelección, sin recurrir al fondo o sin endeudar al país. Recordé, como tantas veces, que no era ni iba a ser la presidenta de las corporaciones. Pero a pesar de los logros alcanzados, subrayé en mi discurso que estábamos en un mundo nuevo, que implicaba mayores desafíos y decisiones comprometidas con los intereses de nuestro país y nuestro pueblo. Finalicé parafraseando a Néstor y afirmé que no pensaba dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, porque mientras haya un solo pobre en la Argentina, no estaría cumpliendo el proyecto nacional y popular en nuestro país. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer!